Cuando alguien menciona el formato de historia de terror corta, la gente voltea a ver, por una muy sencilla razón. Este formato a lo largo de la historia y actualmente en la cultura popular ha sido uno de los que más huella han dejado. Y los ejemplos sobran. Series como Alfred Hitchcock presenta, The Haunting Hour, Le temes a la oscuridad, La dimensión desconocida, y películas como Escalofríos o Trick or Treat han demostrado que este formato puede ser uno muy efectivo para presentar historias sencillas, frescas, curiosas, de una manera muy disfrutable y que puede dar bastante miedo. Así que, cuando Guillermo del Toro dijo que iba a producir una, teníamos que ir a verla. Es por eso que el día de hoy venimos a hablar de historias de miedo para contar en la oscuridad. En esta película nos vamos a encontrar a unos jóvenes como cualquier otro que en una noche de Halloween como cualquier otra van a encontrar un misterioso libro que le perteneció a una mujer que ya murió. ¿Qué es lo extraño en esto? Que esa mujer sigue escribiendo historias en ese libro. Pero lo peor del caso es que estos jóvenes que encontraron el libro serán los protagonistas de esas historias. Y lo que la autora les haga en las historias les ocurrirá en la vida real. Así que será su misión encontrar, por decirlo así, a la autora del libro y detenerla antes de que los mate a todos. No sabía qué pensar respecto a esta película antes de ir a verla porque las opiniones estaban muy divididas. Y claro, que Guillermo del Toro no fuera el director le quita un poco, pero independientemente de eso, la película me gustó bastante. Me pareció una película muy efectiva para dar miedo. Debo decir que a mí sí me lo dio en algunos segmentos. Así que vamos a empezar hablando de lo bueno, que en muy gran porcentaje son las propias historias. Son historias muy cortas, tanto para leerlas como para verlas en pantalla, pero muy efectivas. Y los monstruos que presentan en esas historias, horribles. Sencillos, no exagerados, no absurdos. No son como esos perros feos que salían en las pelis de Resident Evil que no daban miedo sino risa. Sino que tenemos monstruos muy sencillos, con efectos prácticos, buen maquillaje y sin exceso de detalles, pero con los pocos detalles que tienen para espantarse. Me voy a tomar la libertad de mostrar algunos. Este es Harold el espantapájaros y esta es la mujer de la habitación roja. Ya con eso se pueden hacer una idea de lo que hay en esta película. Y si bien son feos, nada comparado a verlos en la película. Estos monstruos son los que mueven esta película. 100%. Y no solo los que acabo de mostrar, todos los que aparecen, inclusive la propia autora de los libros. Cuando llegan a la pantalla, los pelos de los brazos se me empezaban a enchinar. Además de esto, estos monstruos son una muy buena demostración de por qué este formato de historias es tan efectivo. Al no ser historias complejas como Un lugar en silencio o Hereditary, sino que son historias mucho más cortas, mucho más directas y con personajes mucho menos desarrollados. Sí, claro, no tenemos una historia tan compleja ni tan digna del Oscar, pero independientemente de eso, las vuelve hasta más efectivas para asustar porque hace que sea más fácil ponernos en el lugar del protagonista. Retomando un ejemplo anterior, por ejemplo Hereditary, la película daba mucho miedo, pero es muy difícil sentirte en los zapatos de Toni Collette, por ejemplo, porque hay demasiada historia detrás de todo lo que le ocurre. Así que eso estorba un poco para identificarte. En historias como estas, el personaje es alguien que cualquiera de nosotros podría ser y son historias que a cualquiera de nosotros nos podrían pasar en el supuesto de que esos monstruos existieran. Así que ponerte en la piel del protagonista es mucho más fácil y la película lo maneja de una forma mucho más efectiva. Así que sí, en lo que refiere a dar miedo, esta película tiene un 10. Pero hay un pequeño problema. Y es que no ponen tantas historias como podrían, porque las historias se unen con una historia por sí misma.
Y no es que esa historia sea mala, a mí los personajes me cayeron bien y sí quería ver cómo solucionaban la bronca, pero personalmente la trama de ellos intentando encontrar al fantasma de la autora del libro es mucho menos efectiva que las propias historias que están en el libro. Lo cierto es que, por ejemplo, las que acabo de mostrar me dieron 1000 veces más miedo que la propia autora. Me hubiera gustado un formato en el que sí, podían manejar lo del libro y lo de la autora y todo eso, pero no tenían que poner una historia de por medio. No sé, por ejemplo, que tal vez que fueran distintos Halloweens en distintos años y a los chicos les empezaran a pasar historias en distintas épocas. Eso hubiera sido mucho mejor y hubiera permitido que hubiera más monstruos, que son los que apantallan aquí. Y de hecho, a mi parecer son los que tienen el sello de Guillermo del Toro. Son monstruos que yo esperaría ver en sus películas. Y ahora, otro detalle que no me acabó de convencer de la película es que maneja, más allá de la historia que une a las que están en el libro, tenemos algunas subtramas, como una sobre el presidente Nixon, que, no sé, se sienten como peso muerto para la película. Son escenas que se usan para o darle profundidad innecesaria a los personajes o para convencerte de que la película se desarrolla en la época en que se desarrolla. Y todo eso acaba perjudicando. Lo único que quieres es que quiten eso y que pasen a otra historia para ver a otro monstruo. Pero en general, la película es bastante efectiva dando miedo. Claro, la historia que la lleva no lo es, pero las cosas que presenta en pantalla sí que lo son. Y solo eso amerita ir a ver la película en cines y en una buena pantalla. Te vas a comer las uñas cuando aparezcan los monstruos. Y sin dudas es una película que vale volver a ver en un par de meses cuando sea época de Halloween. Vale verla junto con Escalofríos y con Trick or Treat. Una película bastante divertida. Eso ha sido todo. Espero que disfrutaran el video y nos vemos en la próxima.